El PIC 16F887 tiene una cantidad limitada de puertos, es una cantidad suficiente para bastantes proyectos y vamos a ver específicamente qué pasa en cada uno de los puertos. Primero tenemos el port A. El port A es un puerto bidireccional, tiene 8 bits de ancho, así que tenemos 8 bits en nuestro registro. Vamos a utilizar tris A, el registro tris A y el registro Ansel para poder controlar los pines. Si no saben qué es tris A y Ansel, vean el video anterior. Todos los pines pueden configurarse como entradas y salidas digitales, o sea, encender y apagar LEDs o recibir botonazos. 5 de los 8 pueden funcionar como entradas analógicas. Entradas analógicas sería, por ejemplo, utilizar un potenciómetro, digamos una resistencia variable. Y de las 3 patitas del potenciómetro, vamos a dibujar de este lado mejor. Vamos a conectar, por ejemplo, una a 5 voltios, la otra a tierra y luego nuestro pin analógico, que sería, por ejemplo, RA0. Y entonces aquí vamos a tener un voltaje de 0 a 5 voltios dependiendo del potenciómetro. Es un divisor de voltajes bien sencillo. Y ese de 0 a 5 voltios pues se va a traducir en un número de 0 hasta 1023, solo que hay que hacerle unos ajustes, ya vamos a llegar a eso más adelante. ¿Qué otras funciones tiene el port A? Tiene, por ejemplo, algunos de los pines se pueden utilizar para conectar a osciladores externos. Algunos de los pines se pueden utilizar para comparadores que son internos dentro del PIC. Y también se pueden utilizar algunos pines como voltajes de referencia de nuestro convertidor analógico digital. Entonces, realmente nuestro port A puede hacer múltiples cosas. El registro Ansel, este va a ser un registro que vamos a estar utilizando casi todo el tiempo, porque el Ansel nos dice si los pines van a ser entradas o salidas, entradas analógicas o no. Entonces, nuestro registro Ansel, que está en nuestra RAM, también todos los bits son read-write, todos empiezan en 1. Eso quiere decir que si están en 1, todos nuestros pines del puerto A, todos están puestos como entradas analógicas. Entonces, vimos en el video anterior que tris A empiezan todos en 0xFF, es decir, que todos están en 1, entonces son inputs. Y ahora Ansel también empieza todo en 0xFF. Eso quiere decir que cuando nosotros iniciamos el microcontrolador, si no hay ningún tipo de programa, entonces el micro empieza con todos los pines del puerto A como entradas, y no solo como entradas, sino como entradas analógicas. Ahora, por supuesto, estos 3 bits de acá no corresponden a el puerto A. Habíamos dicho que el puerto A puede tener hasta 5 entradas analógicas. Entonces son solo 5 de estos bits los que corresponden al puerto A y los otros 3 corresponden a otro puerto, ¿sí? Entonces el registro Ansel es de 2 puertos diferentes, o sea, atiende o modifica 2 puertos diferentes. ¿Qué pasa si yo quiero encender un LED en mi PIC? Entonces cuando yo pongo mi setup, cuando hago mi primera parte de mi código, tengo que cambiar mi tris y convertirlo en 0 para aquellos bits que yo quiero que sean salidas, y el Ansel lo tengo que poner en 0 para aquellos bits que yo quiero que sean salidas también, ¿sí? Entonces yo quiero encender un LED, el bit de tris tiene que estar en 0 y el bit de Ansel tiene que estar en 0 también. Y esto va a pasar para el puerto A, para el puerto B y para el puerto E. Ahora pasamos al puerto B. El puerto B también es bidireccional, igual que el puerto A. También tiene 8 bits de ancho, igual que el puerto A. Van a ver que eso es una constante. Y el puerto B también tiene su propio tris B. Y ahora ya no usamos Ansel, sino que utilizamos Ansel H para determinar si el puerto B van a ser entradas analógicas o no. Del puerto B vamos a tener 6 pines que pueden ser entradas analógicas. Entonces, de nuevo, si yo quiero conectar a mi puerto B, digamos a RB, digamos 5. En RB5 quiero conectar un push button. Entonces yo tengo que conectar externamente, digamos que yo pongo externamente mi pull up y pongo también mi switch. Y entonces yo voy a tener que hacer que el tris de RB5, el tris B que corresponde a RB5, obviamente esta no es la sintaxis, ¿verdad? Lo estoy haciendo así como pseudocódigo.
El tris B, que corresponde a RB5, tiene que estar en 0. Perdón, como es un input, tiene que estar en 1. Pero el Ansel H, que corresponde a RB5, este tiene que estar en 0. Porque queremos que sea una entrada, pero queremos que sea una entrada digital. Entonces mi tris B en 1, eso dice que es input, y mi Ansel H, perdón, en 0, porque lo queremos como un input digital, no analógico. ¿Sí? Entonces, no sé si van viendo poco a poco cómo se configuran estas cosas. Nuestros pines dependen de múltiples registros para decir qué va a hacer el respectivo pin. El puerto B también tiene algunas otras funciones especiales. Les puse aquí que vean el pinout y el datasheet. En el pinout pueden ver los nombres de los pines y en el datasheet van a poder leer exactamente qué hacen. Por ejemplo, hay una cosa que se llama interrupt on change. Y también el puerto B es el único que tiene interrupt on change y el puerto B es el único que tiene weak pull-ups. Esto de interrupción lo vamos a ver en clases más adelante, pero esencialmente es que yo estoy ejecutando ciertas cosas de mi código y de repente sucede algo externo y me hace que vaya a ejecutar otras cosas de mi código y luego que regrese donde me quedé. Es como cuando ustedes están haciendo un documento de Word y luego conectan una USB y suena el sonidito de la compu y se abre el explorador de archivos. Esencialmente ustedes estaban trabajando en Word acá, hubiera sido Word, y luego cuando meten la USB, Windows dice: hey, hay una USB nueva, hay una memoria USB nueva, va a hacer algo con ella. Ustedes responden y luego regresan a Word. Eso es hacer una interrupción. El puerto B también es el único que tiene pull-ups y el puerto B también maneja algunos comparadores internos. Nuestro registro Ansel H es el que va a determinar si los pines del puerto B funcionan como inputs digitales o inputs analógicos. El tris B determina si son inputs o outputs y el Ansel H determina si son inputs analógicos o outputs analógicos. Inputs analógicos o inputs digitales. Los weak pull-ups van a ser otro registro que se llama WPV y estos vienen por default encendidos como vienen encendidos en 1. Para poder utilizar individualmente cada uno de los pull-ups hay un bit en otro registro que se llama Option Register, que se llama RBPU, ese es el bit, y este debe estar cleared. Cuando lean la palabra clear quiere decir 0. Este bit tiene que estar en 0 para poder habilitar pull-ups individuales. Entonces tenemos como que dos formas de activar los pull-ups. Podemos tener los pull-ups para el puerto B entero, eso lo podríamos activar con el RBPU. O si queremos utilizar el puerto B, algunos pines como input, otros como output, algunos como input analógico y otros alguna combinación rara que nosotros querramos hacer ahí, pues entonces deshabilitamos el RBPU y luego podemos ir habilitando individualmente cada uno de estos. Esta nota también es importante: los weak pull-ups están automáticamente deshabilitados si el pin se configura como un output. Entonces si yo pongo por ejemplo tris B como 0x00, que serían todo el puerto B como outputs, automáticamente mis pull-ups quedan deshabilitados. En los pull-ups es lo que les había mostrado en el video anterior, es esta resistencia internamente. ¿Sí? Esta es la parte externa del microcontrolador, esta es la parte interna, y si ya es como salida, pues el pull-up ya no está aquí. El puerto B tenemos el interrupt on change. Las interrupciones nos van a permitir manejar, por ejemplo, push buttons o switches para poder detectar si hubo un cambio. Ahora, el interrupt on change es como un banderazo o una señal o una alarma. Digamos que es una alarma que va a encenderse si nuestro pin cambia de 1 a 0 o cambia de 0 a 1. Por eso es on change. No es interrupción solo en uno de los casos, sino en cualquiera de los dos casos se interrumpe. ¿Esto por qué es importante? Porque si yo tengo mi push button conectado, digamos que tengo el internal pull up y tengo RB0 y tengo conectado mi push button, como es un pull up, mi push button tiene que estar a puro tubo a tierra. Si yo presiono el push button, cambia de 1 a 0. Y si yo suelto el push button, cambia de 0 a 1. Entonces, esta alarma sucedió dos veces: cuando yo apaché el botón y cuando yo solté el botón. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, detectar un botonazo, yo lo que podría hacer es revisar que el bit haya cambiado, pero que haya cambiado de 0 a 1, que fue cuando yo solté el botón, no de 1 a 0, que es cuando yo presioné el botón. Vamos a hacer más ejemplos de esto, por supuesto,
y vamos a hacer nuestros laboratorios de este tema también. Pero sepan de una vez que el puerto B es el único que tiene el interrupt on change. ¿Y qué es lo que quiere decir el interrupt? Tenemos nuestro port C. Nuestro port C también es bidireccional, también tiene 8 bits, al igual que los anteriores. Ahora tenemos solo tris C. El puerto C no utiliza ANSEL porque no tiene entradas analógicas. Sin embargo, el puerto C tiene algunas otras funcionalidades como manejar timers, el SSP, el MSSP y el EUSART. Estos son módulos que tienen diferentes funciones dentro del microcontrolador, dentro de los diagramas de bloque. El SSP es Enhanced Capture Compare y PWM. MSSP es el Master Serial. Los otros dos letras no me acuerdo en este momento, pero estos son los que manejan el I2C y el SPI. Y el SSP manejan pues Capture, que es un módulo, Compare es otro módulo, son comparadores, y PWM, que es para manejar motores, por ejemplo, o brillo de LEDs. Y el EUSART, que sería la comunicación RS232, que va a ser nuestra comunicación UART con diferentes módulos, o incluso con la computadora, por ejemplo. Si queremos hablar con la compu, con una interfaz gráfica, utilizaríamos el módulo EUSART. Luego está el puerto D. El puerto D es un poco más sencillo, también es bidireccional, también de 8 bits, tampoco tiene entradas analógicas y algunas de las funciones es que maneja el SSP. No tiene muchas más funciones adicionales, entonces realmente el puerto D se utiliza mucho como entradas o salidas digitales y en algunas ocasiones para manejar el Capture, Compare y PWM. El puerto D es como de los más sencillos. Luego tenemos el puerto E, también es bidireccional con la excepción de RE3. RE3 siempre es un input. Siempre. No se puede poner como output. Y este port E solo tiene 4 bits de ancho, no tiene 8 como todos los demás. Y sí vamos a tener algunas entradas analógicas en estos 3, que son los otros 3 bits. Esos son los 3 bits de ANSEL que nos hacían falta. Los primeros 5 de ANSEL corresponden al puerto A, los últimos 3 corresponden al puerto E. Y aquí pueden ver un resumen que está en el datasheet, donde están todos los puertos en su columna izquierda y luego las funciones que están aquí en cada una de las columnas que nos van a indicar qué funcionalidades tienen los pines. Todos los pines funcionan como inputs, como outputs digitales, con excepción de RE, que es el único que solo funciona como input. Y luego, por ejemplo, todos los del puerto A están acá, tienen funcionalidades analógicas. Tienen también funcionalidades del comparador. También tienen funcionalidades del timer 0. Y estas son otras funcionalidades para el ADC. El puerto RB tiene también entradas analógicas, que son todas estas. También utiliza comparadores. También va a tener el interrupt on change, que está aquí. Ven, aquí dice el interrupt. Y también tenemos el ICSP Clock y ICSP Data, que esto es para programar el microcontrolador. Y tenemos nuestro puerto C, y nuestro puerto C tiene sus respectivos pines también en diferentes áreas. Nuestro puerto D, que no tiene mayores configuraciones, de hecho si se dan cuenta está casi todo vacío, con excepción de estos de acá, que van a ser del SSP, que es el PWM. Y el puerto RE, que tiene pocas configuraciones. Entonces cada pin puede hacer varias cosas. Ahora, tal vez uno pensaría, ¿será que puede hacer todas las cosas al mismo tiempo? No. Se configura para que haga una cosa. Y normalmente se configura, por ejemplo, un pin como entrada analógica y se queda como entrada analógica. Porque cuando instalemos el microcontrolador en donde sea que va a estar, va a tener siempre un potenciómetro ahí conectado. Entonces nunca lo podemos poner como salida digital porque no está conectado como salida digital. Lo tenemos que lo tenemos que configurar para lo que está conectado. Como regla general, configuramos los pines como todos los pines vienen configurados como entradas analógicas. Eso quiere decir que tenemos que modificar los ANSEL si queremos que sean inputs analógicos o outputs o inputs digitales. ¿Sí? El ANSEL es para inputs digitales o analógicos. Para poder configurar el pin como entrada o salida es el tris y que corresponda a su respectivo puerto. Y hagamos un ejemplo así solo hablado un poquito sin la programación, solo para ver la lógica de cómo funcionaría. Primero tenemos que seleccionar el puerto con el cual el microcontrolador se comunicará al entorno periférico. Es decir, si solo vamos a utilizar, por ejemplo, push buttons y LEDs, entonces pues no importa qué puerto. Si vamos a utilizar push buttons, LEDs y potenciómetros, entonces solo hay ciertos pines que pueden manejar el potenciómetro.
Entonces tenemos que seleccionar esos pines como potenciómetro. Si vamos a manejar algún protocolo especial, hay que revisar qué pines manejan ese protocolo especial y utilizar esos pines para el protocolo, otros pines para entradas y salidas digitales y otros pines para entradas analógicas. O sea, lo que pensamos es la función y la función que vamos a necesitar. Con base a eso, seleccionamos nuestro puerto y específicamente el pin. Y siempre buscamos utilizar la menor cantidad de puertos diferentes. Por ejemplo, si yo quiero manejar 8 LEDs, voy a tratar de usar el port D, porque entonces todos mis LEDs están en el mismo puerto. No agarro uno del port A, otro del port B, otro del port C, porque si agarro todo el port D, entonces yo sé que si yo pongo port D en 0xFF, encendí mis 8 LEDs de una vez. ¿Sí? Si yo voy a poner, por ejemplo, 2 push buttons de entrada, podría utilizar el port E, porque como el port E es el único que tiene 4 bits, entonces pues vamos a aprovechar que solo tiene 4 bits y voy a usar eso como inputs. Y para conectar todas mis salidas, o si voy a usar un 7 segmentos, entonces podría utilizar el port D o el port C para manejar los 7 segmentos y mis inputs en el port E. Y si voy a usar algún potenciómetro, lo conecto en el port B o en el port A. Entonces así vamos jugando. Dependiendo de la función que queremos atender, seleccionamos el puerto y específicamente el pin que vamos a hacer funcionar. Si vamos a utilizar entradas analógicas, pues siempre hay que poner los registros Ansel y Ansel H en 1. Si utilizamos resistencias o botones como fuentes de señal, podemos utilizar el puerto B, que tiene las resistencias de los pull-ups. Entonces podemos usar el puerto B para pull-ups. Dije puerto E anteriormente. Si necesitamos utilizar el puerto B, como por ejemplo con Ansel y Ansel H, utilizamos el puerto E. Si queremos ahorrarnos las resistencias externas, podemos utilizar el puerto B. Y podemos configurar los puertos B pull-up, la PU quiere decir pull-up, en otro registro que se llama Option Register. O podemos habilitarlos con Weak Pull-up del puerto B. Weak Pull-up del puerto B. Y podríamos hacer algo como esto que se muestra acá. Esto es una matriz de botones y podemos conectar nuestro 1, 2, 3 hasta el 0 con un numeral y un punto con una matriz de esta forma con filas y columnas, donde podemos activar una de estas tres y luego presionar uno de los botones. Por ejemplo, yo pongo X en 0 y en 1 Z en 0, entonces tengo activados estos 4. Si yo presiono el número 5, entonces el número 5 corresponde a RB1. Entonces yo sé si Y igual a 1 y RB1 está en 1, quiere decir que presioné el número 5, ¿sí? Porque corresponde a la columna y a la fila, y el número 5 corresponde a esa fila y a esa columna. Esto también lo vamos a manejar más adelante, pero es una forma de ahorrarse pines. Nos vemos en el siguiente video.